Adelante, por favor. Sí, maestra. Bueno, yo voy a empezar a explicar el video. Sí, claro. Bueno, pues el video se trató de un caso en el que un mediero y un ejidatario entran en conflicto porque pues el mediero ya no le quiere pagar pues, lo que habían acordado de lo que se obtendría de la cosecha. Entonces, Okay. pues, y el mediero pues se justificaba diciendo que pues no tenía dinero o que no le habían pagado bien los Sí, sí, compradores. sí. Ujú. Y bueno, el ejidatario pues busca ayuda y con la visitadora de la Procuraduría Agraria y pues ella le pide el contrato. Pero pues, o sea, como tal nunca hubo un contrato físico o escrito, más bien el acuerdo fue verbal. Así es. Aquí voy a hacer una pausa, la voy a interrumpir, Sí, abogada, porque la claro. gran mayoría de los contratos, incluso después de la reforma, en donde ya nos exigen esta formalidad, ¿verdad? A través de los documentos, pues no se lleva a cabo. El problema es ese. El problema es la falta de certeza sobre las relaciones contractuales y recuerde usted que precisamente antes de la reforma no había como tal el ejercicio pleno de ese derecho. Por eso, a partir de la reforma, pensaríamos nosotros, pues de que ya todos los acuerdos que celebren ellos, ¿verdad? Sean estos de aprovechamiento, como es el caso de la mediería, que es el que están referenciando en el video, o bien de asociación, pues van a contar con esta formalidad, cosa que no es cierto. Y aquí está la problemática. ¿Qué más, abogada? Sí, bueno, y la visitadora pues le dice que la única opción ahí es que, o sea, existan testigos, porque pues de lo contrario, o sea, iba a estar muy complicado que le pagara. Así es. Muy bien. Este, y bueno, gracias a ese caso, pues, como se supone que todos se conocen, se enteraron en otros lados, y pues otra ejidataria ya buscó asesoría y ayuda legal para realizar el contrato con su mediero y que existiera esa certeza legal que necesitaban para no, pues para que no les pasara lo mismo de que no le pagaran o así. Así Y es. Ajá. este, pues, o sea, incluso en el video, el mediero como que se molesta. O sea, porque ellos como, bueno, según el video, pues no están acostumbrados, ¿no? A hacer contratos o así. O sea, que según sus arreglos, bueno, sus palabras valen más que la firma y todo eso, tienen como esas creencias. Entonces como que se ofende por hacer el contrato, pero pues ya al final le dicen, la visitadora le dice que pues es algo que tienen que hacer, que es mejor y no sé qué. Entonces, pues ya al final ellos firman su contrato. Sí. Sí, de hecho, la solución sería esa, pero en ocasiones, muchachos, ya la verdad es de que no existe esa voluntad para poder hacerlo, ¿eh? Y entonces ahí vienen las pérdidas, ¿no? Pero bueno, gráficamente esa fue la puesta en escena de este material. Ahora, ¿qué pasó con ustedes? ¿Ante qué se encontraron? ¿Qué derecho estamos hablando? ¿Cuáles son esos fundamentos? Coménteme. ¿O lo va a hacer otro, perdón, otro compañero? Bueno, pues, o sea, puedo decir yo algunos y ya si mis compañeros complementan, Ok, pues bien, ya. me escucho. Este, pues ahí el derecho es bueno, a realizar los contratos como tú como ejidatario tienes el derecho de hacer contratos porque es tu tierra, ¿no? Al final de cuentas. Y los fundamentos, bueno, lo van a explicar mejor mis compañeros. Ok, muy bien. ¿Alguien más entonces nos va a explicar? Profesora, Sí, pues dentro de lo que es la ley agraria, que es en lo que nos basamos, pues hay sí, varios artículos que hablan sobre la celebración de los contratos en los ejidatarios, sí, unos más puntualmente que otros, sí. pero bueno, el artículo 23, le voy diciendo de qué habla cada uno o primero se los menciono. No, vamos a desglosar cada uno para no regresar, por favor. Dice el Bueno, la artículo 23, ¿en qué fracción? fracción quinta, Quinta, muy bien, aprobación de los contratos. ajá, dice Aquí que nada debe más, ajá, perdón, nada más hay una cosa. En el ejemplo que está referenciado, les menciono esto, chicos, porque hay otras personas, otro colectivo, otro equipo de trabajo que nos va a hablar de las tierras de uso común, ¿sí? Entonces, fundamentalmente no se relaciona. Les voy a decir por qué.
porque aquí estamos hablando de aquellos contratos que tienen por objeto que el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común. Por eso no necesariamente puede ser un fundamento legal. Vamos al siguiente, por favor. El siguiente sería el artículo 45. Perfecto. Ese sí, fíjese que ese sí, porque exclusivamente nos habla, ¿verdad?, de los contratos sobre qué, tierras ejidales, pero ¿en qué sección? Platíquemelas. Dice que las tierras, habla que las tierras ejidales pueden ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal o por los ejidatarios titulares. Ahí está la vinculación en esta segunda mención, donde me dice que cualquier contrato en el cual, por supuesto, ¿verdad?, que haya esta situación de vinculación con aquel titular, el titular de las tierras. Aquí nos interesa entonces de manera puntual. Sí, ¿qué más? El siguiente es el artículo 46. Sí. También habla sobre el núcleo de población ejidal. Es el núcleo de población ejidal, por resolución de la Asamblea y los ejidatarios en lo individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas respectivamente. Así es. En el caso, por supuesto, de las primeras, que son las tierras de uso común, necesitamos hacerlo a través de colectivo. ¿Cómo tomamos decisiones en colectivo? Pues a través de la asamblea. ¿Cómo tomo decisiones? Vean cómo hasta cambio la forma en que hablo. ¿Cómo tomo decisiones sobre tierra parcelada? Porque estoy hablando de la tierra de la cual soy titular. Entonces, en ese sentido, solamente yo, de manera autónoma, tomo decisiones sobre tierras parceladas. Muy bien, ¿qué más? El siguiente es el artículo 50. ¿Sí? Los ejidatarios y los ejidos podrán formar uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo y cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles para el mejor aprovechamiento de las tierras ejidales, así como para la comercialización y transformación de los productos. Bueno, aquí ya les están hablando, permítame por favor, de los contratos de sociedad. En ese sentido, en ese escenario, a través del artículo 108 ya es donde puntualmente nos hablan, ¿verdad? O nos empiezan a hablar, porque es el título 108 al 123. El 124 es otra situación, pero del 108 al 123 nos habla puntualmente de cuáles son estas opciones de ejercicio de contratación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿verdad?, de que se pueden conformar figura asociativa con un objeto social. Un objeto social sería la manera, la finalidad, el porqué de esa sociedad. Eso se llama objeto social. No es momento de comentarlo. ¿Qué más, abogado? El siguiente artículo que tenemos es el artículo 75. Sí. Es el núcleo de población ejidal se podrá transmitir del dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios. Así es. Pero bueno, aquí vamos a hacer la sectorización. Todavía no nos queda muy claro porque no hemos entrado a patrimonio. ¿Cómo es que se hacen, cómo se celebran estas relaciones contractuales? Porque estamos hablando de las tierras de uso común y hasta ahorita me han dicho que ninguno de los ejidatarios puede señalar una porción del terreno, pero si por designación de la asamblea me permiten celebrar un contrato, lo vamos a hacer. Esas son situaciones ya bastante fácticas que vamos nosotros a revisar cuando veamos puntualmente que las tierras de uso común. Ahí no vamos a profundizar porque saben qué, que tengo otro equipo que me habla también de tierras de uso común y me habla también de relaciones contractuales. ¿Qué más, abogado? Sí, maestra. El artículo 79 Ajá. dice que el ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo mediante... Así es. Este sí, está completamente vinculado, porque estamos hablando nuevamente de una decisión que puede o no tomar el ejidatario. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre sus parcelas. Y en este sentido tenemos que decirlo, puede conceder, puede permitir, ¿verdad?,
a otros ejidatarios que aquí sí, muchachos, no estamos saliendo de lo que es el núcleo agrario. Estamos celebrando relaciones contractuales al interior. Acuérdese de la finalidad del reglamento interno. Establece las bases de organización social y económica. Esta es una relación económica. ¿Por qué? Porque concede el derecho a los ejidatarios sobre su parcela. Por supuesto, la idea es que ellos mismos realicen esta explotación, pero si por cualquier razón no la quieren hacer en su totalidad, en una porción o simplemente ya ni siquiera se encuentran al interior del núcleo agrario, pueden permitir, pueden conceder, ¿verdad?, a otros ejidatarios o en todo caso algún tercero, porque sería otro escenario, a un tercero, persona física o moral que está al exterior del núcleo agrario y le vamos a permitir que el uso o usufructo, sí. Y aquí nos da específicamente algunos contratos individuales que pueden celebrar a parcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, ¿sí? Lo deja como muy amplio. El no prohibido por la ley, también le quiero decir otra situación. En la ley agraria no vamos a encontrar otra mención en donde nos enliste puntualmente cuáles podrían ser estas relaciones contractuales. Y entonces, ¿quién me apoya con esta respuesta? Si yo no encuentro una puntualización para saber cuáles son aquellos actos jurídicos, aquellas relaciones contractuales que puedo celebrar y no las encuentro después del 79, ¿a dónde me voy? ¿Y por qué lo hago? ¿En dónde reviso? ¿En dónde busco? ¿No se acuerdan? En el Código Civil Federal, ¿Por qué, abogada? Muy bien, porque Arisel, pero ¿por qué? es la ley supletoria. Así es, basados en el principio de supletoriedad, es decir, aquello que no esté regulado, ¿dónde? En mi ley agraria, ¿sí? En ese sentido, entonces, ¿verdad? Voy a acudir directamente al Código Civil Federal. Bien, muchas gracias. Adelante, abogado. Gracias, maestra. El siguiente artículo es el 80. Ajá, Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población. perfecto, claro que sí. Sí. Aquí hablamos, muchachos, acuérdense que incluso, ¿verdad? Cuando mencionamos nosotros en el título tercero de la ley, hablábamos de cuando se pierde la calidad de ejidatario, puede ser, y aquí estamos ante uno de los supuestos. Hablamos de enajenación, es decir, de venta. ¿Qué va a vender el ejidatario? Sus derechos parcelarios. ¿A quiénes? Puede ser a otros ejidatarios. Y aquí aparece, ¿verdad? Ya este primer derecho, esta primera justificación del por qué nos interesa tanto el reconocimiento de avecindados. Pues porque podemos en el derecho de preferencia acceder a la venta de una parcela. ¿Sí? ¿Qué más, abogado? Sí, el último artículo que tenemos, bueno, el Sí, último que anexamos es el 100. sí, Nos dice que se podrán constituir sociedades civiles o mercantiles para la celebración de los contratos y asociarse con terceros, encargado de la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. perfecto, claro que sí. Estamos hablando aquí, no quisiera yo entrar, pero fíjense, voy a ser apenas tocante. En la lista de socios de las figuras asociativas, es decir, los contratos de sociedad o asociación, como los refiere este numeral 80, bueno, pues nos hacen por ahí esta invitación directa a la lista de socios. Y en lista de socios puedo tener ejidos, comunidades, pero también puedo tener que ejidatarios, puedo tener mujeres campesinas, puedo tener que avecindados, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo, dependiendo de qué, muchachos, el objeto social. Bien, dudas con el equipo número 4, que en realidad para nosotros es el número 2. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todo les quedó perfectamente claro? Ejercicio de los derechos contractuales de nuestros sujetos agrarios, pero en el protagónico estamos hablando de ejidatarios,
de sujetos agrarios individuales, de la persona física que es titular de ese derecho sobre un terreno rústico. A eso nos referimos. ¿Dudas? ¿No? No, profesora, gracias. Gracias, Esmeralda. Veo que se conectaron menos de los que normalmente están. ¿Será porque hoy no les toca participar? ¿Será porque ellos ya pasaron? No lo sé. No lo pueden hacer, deben estar en todos. ¿Por qué? Porque después viene una retroalimentación de todo lo que hemos visto. Bien, muchas gracias, equipo número 4, ¿verdad? Vamos a dar continuidad y estamos en tiempo. Miren, es que tenemos el tiempo muy breve. Equipo 8, que para nosotros es el 3 en orden de exposición. Equipo 8, ¿quién va a participar? No veo micrófonos activos. ¿No están? ¿No vinieron? Sí, profesora. Ay, muy bien, Ángeles, la escucho. Más permítame tantito. Claro que sí. Muchachos, para el trabajo de mañana les voy a pedir, en lo que Ángeles prepara su participación, les voy a pedir que establezcamos el trabajo de alguna manera con cierta lógica para que no tengamos ningún problema. Una carátula, muchachos, una carátula que nos permita identificar a los integrantes de ese equipo y no haya ninguna duda de, es que no te incluimos, no. Y por favor, quiero que me señalen quiénes realmente participaron. Esa es decisión de ustedes, es algo en lo que yo no puedo tener mayor injerencia. Una. Dos, por supuesto, el desarrollo, vinculación con lo que va a ser precisamente su tema en particular. Y número tres, la conclusión. Una conclusión bien hecha, pero una conclusión, un párrafo bien hecho, pero uno solo, por favor. Es decir, su trabajo no debe ser superior a 2 cuartillas, pero lo hago a razón de que no tengamos dudas de cómo presentamos nuestro trabajo. Voy a presentarle, ¿está lista, Ángeles, o puedo presentar un trabajo muestra? Si quiere puede presentar el trabajo y ahorita ya sigo. Muchas gracias. Permítanme. Aquí lo tengo. Carátula, aquí están los integrantes del equipo, ¿sí? Aquí está lo que va a ser precisamente el desarrollo, pero tiene una breve introducción, está haciendo comentarios a los artículos, ¿sí? Y aquí viene la conclusión, ¿sí? En este caso es el primer equipo que nos habla de reglamento interno y aquí nos habla de su conclusión, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Sí lo visualizaron, ¿verdad? Carátula. Sí, profesora. Gracias. Desarrollo y conclusión. Bien, regreso con ustedes, dejo de presentar. Esmeralda, dígame usted. Profesora, pero por ejemplo nosotros tenemos más de 2 cuartillas. No importa, no importa. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunos que tienen mayor vinculación o que tienen necesidad de utilizarlo. No hay mayor problema. Lo digo porque no se trata de llenar cuartillas. Como ustedes saben, a nosotros no nos interesa la extensión, sino el contenido. A eso me refiero, Esmeralda, pero no tiene ninguna penalización el hecho de que ustedes se extiendan porque su tema así lo requiere, ¿sí? Ok, sí, gracias, profesora. No, ¿de qué? Ángeles, ¿ya estamos listas? Ya. Perfecto, la escucho. La Bueno, a escuchamos. nosotros nos tocó del derecho de los ejidatarios para designar un sucesor. Así es. El derecho sucesorio, perfecto. Ajá. Nosotros antes que nada vamos a entender qué es una sucesión o el derecho sucesorio. Sí, Este es el medio porque una persona ocupa en derechos el lugar de otra. Es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones por otra que los adquiere a falta de la primera.
A la Sí. muerte del testador o de cujus estamos frente a la sucesión hereditaria y puede hacerse sobre todos los bienes del testador o de cujus, a lo que se denomina herencia, o bien sobre sus bienes determinados, a lo que se le llama el legado. Sí. Esto lo hicimos más que nada para, como, bueno, como usted nos dijo el ejemplo, antes de hablar sobre el tema, especificar bien las partes que de este tema, como el derecho sucesorio. Así es. Bueno, el derecho sucesorio, muchachos, sí les quiero decir que es una preocupación, ¿eh? Una preocupación para los civilistas, una preocupación para los notarios, una preocupación en materia de administración pública. ¿Por qué? Porque tenemos apenas unas pinceladas regulatorias en los básicos numerales de nuestra ley agraria. Entonces, ya teníamos por ahí ciertas particularidades, ¿verdad? En nuestros ordenamientos, en la ley federal, en los códigos agrarios. Y en la ley agraria, bueno, pues realmente nada más hay una mención bastante básica sobre este ejercicio de los derechos, porque aquí debemos de recordar, ¿quién tiene esta facultad? El ejidatario. ¿Esta facultad de qué? De designar a quien deba sucederle. Quien deba sucederle cuando él ya no está. ¿Sobre qué? Sobre los derechos que tenga. No quiero entrar en más detalle porque ahorita nos van a platicar qué nos dice el artículo 17, qué nos dice el artículo 18, cuál es la injerencia del Registro Agrario Nacional, cómo es que nosotros podemos dirimir una posible controversia entre aquellos herederos ubicados en el mismo plano. Adelante, Ángeles. Ángeles, ¿sí nos escucha por ahí? Se fue Ángeles, muchachos. Se desconectó. ¿Qué pasó? Aquí la tengo. Ángeles, no la escuchamos. Buenos días, profesora. Hola, Buenos días, buenos días. compañeros. ¿Usted, Rodrigo, va a hacer la continuación? Sí, Gracias. bueno, sí, como lo comentaba usted, mi compañera, a partir del artículo 17 de la Ley Agraria, Ujú. tanto el 18 y el 19 nos comenta acerca de este tema que nos tocó, acerca am, de cómo designar a cada uno de las personas a los cuales son sucesores. Am, y bueno, en el, básicamente son estos tres artículos. Ok, en el video nos explica brevemente, la verdad es que es muy gráfico, o sea, nos explica muy a detalle todo lo que viene en estos artículos Ajá. y es la cuestión de dos puntos de vista, tanto la persona que sí está haciendo esta sucesión y la persona que no lo hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Los Entonces, dos la escenarios persona, posibles. Ajá. exactamente, la persona que sí hace esta designación hacia quién le va a sucederle en un futuro, pues hace los trámites necesarios. Eh, Se lleva los documentos, hace pagos, y por otro lado está la persona que tal vez lo en- deja de hacer estos trámites, ¿no? Entonces, igual nos abre la perspectiva de qué es lo que sucede cuando sí se hace y que es algo, pues ahí en el video se ve sencillo, ¿no? Y, Así es. y cuál es el otro punto de qué es lo que pasa cuando no se hacen estos trámites de sucesión. Entonces, eh, al final del video, prácticamente nos muestran cuáles son el procedimiento Ajá. para hacer estos trámites y
Bueno, en esta parte ya empieza a ver acerca del artículo 17, que es cuando, mm, permítame, ok. ah, Dice que en el artículo 17 dice que para ello se podrá designar al cónyuge, la concubina Al o cónyuge. concubinario, Ajá. ajá, en su caso, o uno de sus hijos, o uno de los ascendientes, o cualquier otra persona. Ese sería en el punto en el que uno quisiera hacer este trámite, ¿no? Tiene este listado de personas a las cuales se les quiere ceder, ¿no? Aquí, Rodrigo y todo, se les podría. Ok, sí, cierto. ¿Sí? ¿Por qué? En el artículo 17 estamos, ¿verdad?, ante la designación de qué o nombramiento de sucesores. El testamento agrario, muchachos, pues realmente no le reviste una formalidad, un contenido especial. De hecho, basta, y ahí mismo en el video nos señala, basta que el titular de los derechos exprese por escrito su voluntad. Este testador tiene a manera de consejo, a manera de sugerencia, una serie de personas que deberán sucederle al fallecer, de acuerdo a qué, al orden de preferencia que él mismo señale, en el cual por supuesto debemos de considerar que la capacidad agraria individual. ¿Cómo sé que se tiene capacidad o cómo sé que una persona tiene capacidad agraria individual? Porque cumple con los requisitos del numeral 15. ¿De qué nos habla el numeral 15? De los elementos para acreditar que o que se llega a complementar la definición de ejidatario. Porque nos dicen que sean mexicanos, que sean mayores de edad o con las excepciones legales, de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero, de ejidatario. Pero sobre todo aquí, muchachos, hay que enfatizar. Se puede designar a cualquier persona. Es un ejercicio de voluntad autónomo. Yo soy el titular, Rodrigo, usted es el ejidatario. ¿A quién deberá usted nombrar? A quien usted quiera. La ley, a través del artículo 17, solamente nos señala que una serie de personas, un orden de personas que pueden, a manera de sugerencia, podemos retomar, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, sí necesitamos hacer esta situación con cierta formalidad. Hay una plática, hay una conversación en la delegación del Registro Agrario Nacional, porque necesitamos que esa designación que sea válida y eficaz. Es decir, que cumpla sus efectos jurídicos cuando yo muera. Y aquí, ¿cuáles son, Rodrigo? Los requisitos para que sea válida y eficaz esa lista de sucesión. Sí, sí, profesora. Bueno, uno de los puntos sería que esta sucesión o la lista de sucesión se deberá depositar en el Registro Agrario Nacional. Perfectamente. Para que surta sus efectos legales, necesito hacer ese depósito, porque acuérdense que les dije, era un depósito en dónde? En la delegación del Registro Agrario Nacional que me corresponda por ubicación geográfica. Imagínese usted que no hice ese depósito. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción sería que fuese ante fedatario público. Formalizada, por Sí, supuesto, formalizada. Y bueno, pues aunque la ley utilice el fedatario público, nosotros sabemos que en las muchas o en las más ocasiones, pues lo hacemos a través del notario público, ¿no? Entonces, muy bien, a eso se refiere. ¿Qué más? sí. Y bueno, entonces este es el procedimiento que la persona que sí está haciendo el procedimiento, pues lo hace, ¿no? El ejidatario Entonces, es la el ejidatario, expresión de perdón, sí. voluntad del ejidatario
formulada en un testamento agrario o lista de sucesión. Muy bien, ¿qué más? Sí, y bueno, entonces aquí ya en algún momento en el que este ejidatario fallezca, ¿Sí? entonces se le cede esa tierra a la persona en la cual haya designado en el listado. Así es, se Y hace la cancelación respectiva, ¿verdad? Como elemento básico a través de la lista de sucesión o testamento agrario, se cancelan y se emiten los nuevos sin ningún tipo de controversia. ¿Por qué? Porque se cumple, ¿verdad? Con lo que llamamos nosotros hace algunos momentos con validez y eficacia. ¿Qué más? sí, y entonces ahora vemos en el otro punto, en el caso de la otra persona, Sí, porque en el video muestra que son amigos estas dos personas, uno lo hace y el otro no, entonces esta persona muere, está trabajando y muere. Entonces, este punto es que cuando no se hace una designación de sucesores, hay, hay igual un proceso en el cual eh, uno puede saber a quién se le va a designar o quién es la persona sucesora de la persona que muere. ok, Y entonces aquí entonces, estamos, sí, perdóneme, Rodrigo, aquí estamos entonces ante una sucesión agraria de carácter legítimo. Conforme a la ley, ¿quién deberá suceder al ejidatario en sus derechos? Aquí viene la ley, el artículo 18 nos señala quién deberá sucederle. ¿Quién, Rodrigo? sí. eh, entonces, quien debe de suceder, así como dice usted, de acuerdo a la ley, es, en el artículo 18 vienen 5 fracciones y la Sí, primera fracción es el cónyuge, en ajá, segundo es la concubina o concubinario, así en el es. tercero es a uno de los hijos del ejidatario, en el cuarto a uno de sus ascendientes y en Sí, el quinto a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Y es ahí donde usted decía que a cualquier persona se le puede otorgar esta sucesión. así es. En automático, muchachos, viene, ¿verdad? Legalmente hablando, una serie de personas y vamos nosotros calificando. ¿Está casado? No, no está casado. En automático nos quedamos sin la fracción primera. ¿Vivió con una persona? Pues no, no vivió. Nos vamos quitando del orden de preferencia. Y a lo mejor nos podemos quedar en el último escenario, pero también puede ser, ¿cuál es la tercera circunstancia? Que agoto yo el orden de prelación. ¿Y ahí qué pasa, Rodrigo? Am, en esta parte, cuando no se ponen de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos eh, derechos ejidales. Ah, no, 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 pero ese es otro escenario. Ese es cuando dos o más personas ubicados en el mismo orden de preferencia no se ponen de acuerdo. Aquí la ley te da esa posibilidad de que dentro de los que están ubicados en el mismo nivel de preferencia digan quién va a ser al que se le van a reconocer estos derechos. Si ustedes no se ponen de acuerdo en ejercicio de ese derecho, ¿qué creen? Que el tribunal dice, no se pusieron de acuerdo, lo siento, voy a vender, ¿verdad? Estos derechos. ¿Y qué pasa con el producto de la venta? Se va a subastar, profesora, bueno, se van a vender en una subasta pública Al mejor postor, muy a bien, Jocelyn. y Y se van a luego, ceder los derechos. ajá, y luego, Y ¿qué pasa? lo que se recaude se va a dividir entre las personas interesadas. Bueno, las Perfecto, así es. No son las personas interesadas, Jos, son directamente los que se ubican en el orden de preferencia, ¿sí? Porque interesada puedo ser yo, interesada puede ser usted, porque conocíamos al de Cuyus, pero no, estamos hablando de aquellos que no se pusieron de acuerdo, los hermanos del ejidatario, pensemos, ¿no? Que ya todos son mayores de edad, que todos son mexicanos, y bueno, pues están ahí, ¿verdad? También trabajando la tierra. Murió el hermano. ¿Qué va a pasar con su parcela? Nosotros que nos ubicamos, pensemos que ya no tenemos papás, porque después viene nuestro orden de prelación. ¿Qué pasa ahí? Pues que el producto de la venta al mejor postor
se divide en partes iguales entre nosotros. Somos 4, somos 5, somos 10, somos 20, los que sean, ¿sí? Entonces, en ese sentido, así se resuelve. Pero yo me refería, Rodrigo, Jos, quien sea del equipo, ¿qué pasa cuando no encuentro una persona en sucesión legítima? Va muy ligado a esto que mencionamos, pero hay una distinción final. ¿Qué es lo que pasa ahí? Son como de esas personas excepcionales que encontramos que, bueno, pues ya no tienen familia, no tuvieron hijos, o si los tuvieron no saben dónde están, o los perdieron, no lo sé. Hay una situación particular. No tiene, legítimamente hablando, quién sucederle en sus derechos. ¿Qué pasa ahí? ¿Las tierras se quedan así, ociosas? ¿Se quedan sin titular? ¿O es el mismo tribunal que retoma la venta? Profesor, el Tribunal Agrario proveerá lo necesario para Sí, que se vendan los derechos así al es. mejor postor. Así es, publica el moneda al mejor postor. Quien me dé más dinero por la parcela, a ese le voy a ceder la titularidad. ¿Quién lo hace? El Tribunal Unitario Agrario. Ahora sí, Rodrigo, respóndame finalmente. ¿Qué pasa con el producto de la venta? En la otra, Jos me dijo, bueno, pues se va a repartir en partes iguales. Sí, aquí no. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué pasa con ese dinero que me dieron a mí por la compraventa? Pues el importe de la venta corresponderá al núcleo de la población ejidal. Así es, al núcleo agrario. Perfecto, gracias Ángeles. Muy bien. Muchachos, dudas, comentarios. Ya habíamos visto derecho sucesorio. Ahora me parece que la visualización del video es enriquecedora en el sentido de que paso a paso nos va platicando. Por ahí alguien me puso dentro de los comentarios, maestra, es como ver una telenovela, ¿no? Vamos a cambiarle yo sé que son un poquito distantes la producción del video, lo ve a lo mejor bastante básico, pero a nosotros nos funciona, porque nosotros no conocemos la materia, entonces nos van platicando. Eso es lo más bonito, nos van platicando de la materia y entonces esto que a veces parece tan técnico, bueno, pues es un poquito más accesible, ¿verdad? Y dicen por ahí la novela, le cambiamos el término. Estamos viendo la serie, ¿no? Ustedes ya son chicos de serie, entonces estamos viendo una serie que no es de ninguna de estas de productos marinos, ni es de matones, nada de eso. Estamos viendo la serie de Don Próspero, las enseñanzas de Don Próspero. Bien. ¿Dudas, comentarios para el equipo número 8, que para nuestro orden es el número 3, muchachos? Ángeles, ¿me iba a comentar Sí. algo? Dígame. Ay, es que ese ratito que me estaba hablando se trabó mi computadora y ya no Ay, no podía. se preocupe. Jos, le escucho. Profesora, bueno, retomando lo que me decía, está perfecto que no son interesados, pero me confundí un poquito porque en el video habla de un interés jurídico que deben tener las personas Ah, para poder es obtener que los derechos esa es culturales. otra cosa. El interés Ujú. jurídico se debe acreditar, ¿sí? Esa es otra situación. El interés jurídico es cuando usted tiene una vinculación directa con el de cuyos, ¿sí? Ahí acredita que su interés jurídico es como si, imagínense, van a hacer la sucesión de Marta Ramírez, no, récenle que sean muchos años, ¿no? Y en la sucesión, va Jocelyn Torres y dijera, es que yo fui su alumna. ¿Cuál es el interés jurídico? ¿Se acredita o no se acredita? No, no se acredita, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, ¿sí? También, profesora, bueno, de lo que le iba a comentar, que lo era lo que nos estaba diciendo sobre la herencia testamentaria y la legítima, eso lo viene en el artículo 1282 del Código Civil Federal, donde nos dice que la herencia se difiere por voluntad del testador o por disposición de la ley. Ajá. La primera es la testamentaria y la segunda es la legítima. Ok, sí, pero acuérdese que nosotros al momento de, o sea, como referente contextual nos sirve, no como referente legal. ¿Por qué? Porque esas particularidades sí las engloba mi propia ley agraria. Cuando yo tengo una mención específica en la ley agraria, no admito supletoriedad, ¿sí? Digo, a razón de contexto, a razón de entenderlo, mucho mejor nos funciona, pero no como fuente supletoria, ¿sí?
Bueno, dudas, creo que ha quedado pues más claro, yo lo dijera bastante claro, creo que al paso de los días vamos a ir viendo si nos quedó claro o no, porque ya se empiezan a conjugar muchos elementos, ¿verdad? Y vamos finalmente con los integrantes del equipo número 2, que para nosotros es la participación número 4. ¿Quiénes son? ¿Quién va a participar? Yo, maestra. Muy bien, Daniel, buen día. Dígame, por favor, lo escucho. ¿De qué nos van a Sí. hablar? Bueno, pues nuestro tema es el derecho a la elección de los integrantes de sus órganos de representación. Muy bien. Sí, entonces, bueno, también vimos el video, pero voy a dar como una pequeña introducción, ¿no? Y es Perfecto. que en la ley agraria, pues los artículos que hablan de este tema van desde el 21 hasta el 37 más o menos por ahí. Sí, Y sí, todo lo el que, título. Ujú. ajá, y lo que nos habla el artículo 21 pues son de los órganos de los ejidos, que son tres, que es la asamblea, el Ujú. comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. Muy bien. Entonces, Daniel, aquí lo voy a interrumpir nada más para que usted vaya un poquito reduciendo los alcances de la exposición. Le voy a explicar por qué. Ahorita, después de su exposición, vamos a empezar con los órganos de representación y cada uno de los equipos nos va a hablar de uno, de cada uno de ellos. Por lo tanto, en ustedes les toca como la semblanza general, ¿sí? Digo, lo menciono para que usted no se complique tanto porque no es su deber hacer esta explicación puntual de cada una de las particularidades. ¿Le parece si hacemos el abordaje con carácter panorámico solamente? sí, sí iba a ser muy, muy rápida la mención que iba a hacer Ok, de bien, los tres. sí, Bueno, pues básicamente la asamblea pues es un órgano supremo sí, que toca temas como la modificación de los reglamentos, la aprobación de los contratos, la terminación del régimen ejidal, y viene el comisariado y el consejo de vigilancia, que son los dos órganos que pueden convocar asamblea. El primero que le corresponde es el comisariado, y que así de es. hecho también es el encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, y pero en caso de que el comisariado no convoque asamblea, a quien le corresponde es al consejo de vigilancia. Muy Y, bien, sí, además de esa obligación de convocar asamblea, pues lo que se encarga es de vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley. Pero esa fue como la introducción de los tres órganos del ejido, que son la así es. asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. Pero el artículo, bueno, a mi parecer, el más importante de este tema es el 37 de la ley agraria, que dice que los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electos en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato, que fue justo lo que se ve en el video, Sí, porque querían, bueno, lo que trata el video es que había como un conflicto ahí con los límites de propiedad y querían que sus representantes pues llegaran a un acuerdo, y se dan cuenta que ya habían pasado los 3 años para, bueno, en los que dura los representantes, y tienen que elegir a unos nuevos. en estricto sentido, Daniel, y todos. La temporalidad, la duración de los integrantes de nuestros órganos de representación interna, caso concreto, lo que es el comisariado ejidal y consejo de vigilancia, son 3 años. Sin embargo, hay situaciones fácticas que de repente, vamos a ponerlo en un escenario tan básico, olvido, descuido. Ya pasó más de los años, ¿verdad? De estos 3 años y no hemos convocado a elecciones para nombrar a sus nuevos integrantes o concentración del poder. Quiere decir que hay personas integrantes de estos órganos de representación que no quieren dejarlo
Y ahí vamos a encontrar en la praxis, ¿verdad? No con 3 años, 1 mes, no con 3 años, 6 meses, 5, 10, 15 años, las mismas personas realizando funciones de integrantes de los órganos de representación, particularmente el órgano de ejecución, que es el comisariado, y el órgano de vigilancia. Sí, Dani. Sí, bueno, esa fue la introducción, los Ajá. 3 órganos y cómo este derecho de elegir a los representantes pues está específicamente en el artículo 37. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí nada más creo que nos resta decirles que ya aparece formalmente a partir del artículo 21, que es el título que vamos a revisar la próxima clase, donde ya aparece un tercer órgano que no nos mencionaba la Constitución. Recuerda usted, en la fracción séptima del artículo 27 ya nos hablaban, ¿verdad?, de la toma de decisiones autónomo y nos decían además que se organizaban al interior como asamblea. ¿Quiénes integran la asamblea? Todos los ejidatarios. ¿Qué tipo de asuntos se van a ventilar? Lo vamos a ver, vamos a revisar cómo es que vamos a decir, cómo se hace un funcionamiento materialmente hablando de la asamblea dependiendo de la causa en concreto, ¿sí? Ahí tenemos un numeral muy específico del artículo de nuestra ley agraria, el artículo 23, donde tenemos que hacer como una división entre las primeras, porque son como muy sencillas, muy básicas, y las segundas, que son trascendentales, que tienen un impacto económico, un impacto social, un impacto jurídico, y que por lo tanto necesitan mayores formalidades. De ahí la opción de generar las asambleas simples y las asambleas calificadas. Ahora bien, estas asambleas es el órgano supremo del ejido, en el cual se toman las decisiones que afectan a la gran mayoría. En orden de importancia, el número 2 sería el comisariado. ¿De qué? Ejidal, comisariado ejidal. Este comisariado es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos tomados. ¿Dónde? En el órgano supremo, en asamblea, sea esta simple o calificada. Pero también se encargará de qué? De vigilar. ¿Quién se va a encargar de vigilar? Necesito un contrapeso, alguien que le reste cierto protagonismo que se pueda dar en las actuaciones del comisariado. Me refiero a Consejo de Vigilancia. Este grupo de ejidatarios pues se va a encargar de vigilar. ¿A quién? Como su nombre lo dice, a los integrantes del comisariado, que cumplan los acuerdos de asamblea, que cumplan lo que establece el reglamento interno, ¿sí? Entonces, esos son básicamente nuestros órganos de representación. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Dígame, Ana Luz. Profesora, bueno, yo soy del equipo. Ajá. Y le iba a mencionar que también pusimos una jurisprudencia que habla sobre cómo se debe llevar a cabo la asamblea. Bueno, Ajá. Como antes de que se lleve a cabo, porque, bueno, precisamente los fundamentos son el artículo 22, 23 y 25, que es de lo que habla la jurisprudencia. Y esos artículos se refieren sobre el órgano supremo, que es la asamblea, y sobre cómo se debe llevar el registro para que se pueda llevar a cabo, en donde deben de venir los nombres y los datos básicos de los integrantes del núcleo. Sí. Eso viene establecido en el artículo 22 y en el 23 viene establecido los asuntos competentes que se deben llevar a cabo en la asamblea. Sí. Y en el 25 viene cómo se debe de convocar a la asamblea. Ay, la famosa convocatoria. Ajá. Precisamente esa viene pues así como que, así muy explicada, muy visual en el video. Así es. Cosa que en la ley no encontramos, porque la ley me señala 4 requisitos, nada más, ¿no? Ajá. Y que dice que debe ser pues publicada. Bueno, es que no es publicada, es como... No, no es publicada. Ajá. Es como... Pues, ¿cómo se dirá? ¿Como un anuncio?
o Pues algo así. sí, un aviso, un anuncio. Si ustedes imaginaran cómo se dan a conocer, de verdad, si son, por ejemplo, de cualquier sector religioso, hay estas reuniones, ¿no? En ciertos días, miércoles, sábados, domingos, bueno, créanlo, y les parecía como muy gracioso, pero cuando mis alumnos lo vieron, dijeron, ay, maestra, sí es cierto. Digo, claro, la ley no limita a los sujetos agrarios, a nuestros ejidatarios, para dar a conocer que tienen una reunión, que tienen una asamblea, sobre todo calificada. Y cuando lo vieron que un sacerdote de la religión católica, dentro de la celebración dominical, al final decía, no lo olviden, recuerden fecha en la Casa Ejidal vamos a tener asamblea, se quedaron sorprendidos. Maestra, sí es cierto, claro. Y ahorita cuando me dice Ana Luz, maestra, es que bueno, dar a conocer, porque dice ahí, se dará a conocer, se pegará en los lugares más visibles del ejido. Pues, ¿cuáles son? No los podemos responder, porque eso es dependiendo de cada núcleo agrario, ¿sí? ¿Qué más, Luz? Pues sí, también menciona que se debe de poner en no menos de 8 días ni más de 15 días antes de la asamblea. Y pues Dependiendo del asunto, ¿verdad, Luz? Dependiendo del asunto, nos van a hablar de los tiempos para dar a conocer de esta asamblea, ¿sí? Dependiendo de el motivo. El motivo da como consecuencia el tipo de asamblea y el tipo de asamblea en consecuencia, aunque suene reiterativo, nos da los tiempos obligados para darlos a conocer, ¿sí? ¿Qué más? y bueno, y que ahí se debe de mencionar los asuntos, el lugar y fecha de reunión, que debe ser pues ahí en el ejido, o si se cambia el lugar, pues pues debe estar fundamentado. Claro que sí, son los 4 requisitos que cualquier convocatoria, entiéndase la convocatoria como la invitación pública para acudir a asistir directamente a la asamblea y bueno, la ley agraria solamente nos señala fecha, lugar, hora y asunto a tratar. Por eso mencioné 4 requisitos legales. Lo adicional que ustedes quieran establecer también es válido porque la ley no lo sanciona, ¿sí? Bueno. Entonces, ya hemos revisado, 1, reglamento interno, 2, hablamos de relaciones contractuales sobre tierras ejidales, particularmente en esas relaciones individuales que puede el ejidatario celebrar. Hablamos también de derecho sucesorio y estamos hablando de la generalidad de los órganos de representación en esta subdivisión tripartita. Y bueno, hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario. Ya para la maestra, ya no es para los equipos. ¿No? Perfecto. Miren, terminamos en tiempo y forma, son 8:54. Recuerde que el día de mañana tienen hasta ustedes tienen clases a las 11, hasta las 12, hasta mediodía para subir su, vamos a decir, pues de alguna manera, la síntesis de trabajo que están haciendo, ¿verdad? Esta básicamente una descripción, porque es una descripción que hacen del contenido del video, una correlación también con la ley agraria y finalmente lo subsumen en una conclusión particular. Hasta mañana a las 12, ya saben que después de las 12, primero Dios y las condiciones nos lo permiten, estaremos ya evaluando a aquellos que no presentaron tarea. Me va a ser más difícil porque tengo números de lista que revisar, pero lo haré a la brevedad posible. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No fueron todos, tendrán alguna razón, pero sí les pido por favor se sigan conectando. El día lunes, recuerde, si no estuvo el día de ayer, les había mencionado no poderme conectar. Ya hasta ahorita me parece que fue concedido el permiso. Voy a ir casi a las 3 de la tarde, entonces no hay mayor problema. No se ve afectado. Nos reunimos, por favor, en la segunda hora con coordinadores de derecho ambiental, porque voy a presentarles el programa y que lo podamos nosotros platicar. ¿Les parece? Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto. Les deseo pues un gran cierre de semana. Ya mañana es viernes, ya nada más entregamos nuestra actividad en esta materia y cerramos con ello
nuestras actividades. Les agradezco mucho como cada mañana que me acompañe y bueno, pues el día lunes, por favor, recuerden, nos reunimos desde las 8 de la mañana con otra materia, con otros tópicos, con otra intención incluso, que es nuestro derecho ambiental. Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho, cuídenos también a los demás y espero su conexión el día lunes. Gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. profesora. Hasta el lunes. Buen día. Nos vemos, Iván. Muchas gracias. Gracias, Yesenia.